Scheinowna ist gewesen, schwarzer Sekretär, a dicke Dame, hunderfette. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yidishlandia, esta sección que habla de los judíos que hablaron Yiddish y que nos guía por ella Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Jorge, queridos oyentes. Aquí estamos de nuevo una vez más, gracias a Radio Sefarad. Pues hemos venido hablando de forma genérica y un poco también, digamos, en el tiempo de la Edad Media, desde los orígenes en la cuenca del Rin, luego en la dispersión del Imperio Carolingio, como las comunidades judías fueron cada vez yéndose un poquito más al este, al principio tímidamente hacia terrenos de Austria, Hungría y Chequia, y luego más profundamente hacia Polonia y Lituania. De eso hablamos la última vez, pero la presencia es tan trascendental en esas tierras que vamos a seguir hablando, porque habíamos llegado más o menos hasta el año 1500. Habíamos llegado a la mitad del siglo XV. Uh-huh. Y en esta primera mitad del siglo XV habría que decir que la cierra el Concilio de Wrocław de 1450, donde la Iglesia, a raíz de todos los conflictos y de las guerras husitas que no solamente habían afectado a Chequia y Moravia, sino también a la parte sur de Polonia, pues la Iglesia se pone en defensa contra cualquier tipo de reforma y aprovecha también el conflicto husita para empezar a exponer públicamente su doctrina judeófoba o antisemita, intentando reducir la presencia de los judíos en las ciudades del imperio y en relación a los servicios que prestaban tanto a la corona como a los diferentes nobles polacos de la Szlachta o nobleza baja polaca. Uh-huh. Bueno, en esto es un poco un calco de lo que había pasado antes y por esa época todavía pasa en España, o sea que los judíos son propiedad protegida del rey, servicámara, y por otra parte la Iglesia ahí apretando los tornillos para decir que se salgan de esa protección y que no tengan ninguna protección y que se vean obligados a una conversión, ¿no? Sí, de momento obligar a una conversión y sobre todo que el poder civil deje a los judíos de lado, es decir, conculcando todas las actas de las que ya habíamos hablado nosotros desde el siglo XIV, para, evidentemente, promulgar una ley en la cual los judíos viviesen en una situación que podríamos denominar de libertad vigilada. Uh-huh. Es decir, se les deja vivir como judíos, pero se les va aislando legalmente y socialmente cada vez más. Uh-huh. Con limitaciones en los cargos que pueden ejercer, los oficios. Eso es. Y esto ya tiene lugar en 1506, uh-huh, cuando el rey Segismundo I lo que hace es sacar del ejército a los 1000 caballeros judíos que servían anualmente y sustituir a esos 1000 caballeros por un impuesto de 1000 monedas de oro, zloty, que se llama en Polonia, uh-huh, sobre la colectividad por cada uno de ellos judía. Claro, una moneda de oro por cada caballero, uh-huh, con lo cual se quitaban de encima la presencia judía en el ejército y al mismo tiempo, evidentemente, anualmente, este dinero entonces era una fortuna extraordinaria para la corona. Pero no contentos con eso, los monarcas polacos dictan
una bula llamada De non tolerandis judeos, por la cual los judíos empiezan a estar en una situación todavía más complicada que la anterior, con una mayor presión por parte de la Iglesia y del poder civil sobre ellos. Además, la irrupción del capitalismo en Polonia tiene unas consecuencias nefastas para la comunidad judía, sobre todo para la parte de esta que se dedica a la actividad económica, comercial y sobre todo en lo que respecta al comercio internacional. Porque esta clase polaca de mercaderes es potenciada tanto por la Iglesia como por el poder local. Y esto provoca que las colectividades judías, los cajales en las ciudades polacas, atraviesen una situación de pobreza económica bastante grande. Curiosamente, acompañada, hay que decirlo, de un periodo en el cual empieza un periodo que podríamos denominar áureo de la cultura judía en Polonia. ¿Por qué? Porque evidentemente al abandonar mucha gente de talento la actividad económica tradicional comercial, empiezan a crearse imprentas judías en toda Polonia. Fundamentalmente en Cracovia, donde se imprime el Mierkiewicz a Misná, el segundo carro, que diríamos en español, y el Jumeis Tais, o la primera edición del Pentateuco en yidis. Esto es importantísimo, ¿no? Porque el Sefer Torah en yidis supone una extensión de lo que era el judaísmo a las amplias masas de la sociedad judía. Uh-huh. Y a esto hay que añadirle también la presencia en Polonia de un importante número de familias sefardíes procedentes tanto de España como de Portugal, que se van a asentar básicamente en Cracovia, como se puede ver hasta el día de hoy en el cementerio viejo de la ciudad, donde hay un gran número de tumbas de personas de origen sefardí, fundamentalmente mujeres, uh-huh, que se casarían posteriormente con miembros de la élite askenazí cracoviana, como afirma muy bien el historiador judío polaco Mark Balaban. Esta es la época también en que se produce un éxodo de las ciudades polacas por parte de la población menesterosa judía hacia el campo. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque en el campo, básicamente, esta emigración lo que va a ir creando paulatinamente es la base de lo que luego serían los Stettelim o las aldeas judías dedicadas fundamentalmente a la agricultura. También los judíos se trasladan al agro por invitación de los señores feudales para trabajar fundamentalmente en la vitivinicultura y también en la distribución de vinos y de alcoholes, en régimen de monopolio en los feudos de cada respectivo señor feudal.
Esto no solamente va a permitir salir a muchas familias judías de la crisis, sino también va a ser una base para crear posibilidad de aumentar su capital y poderse dedicar al comercio internacional, que depende en estos momentos de todos los conflictos y guerras que va a mantener Polonia con Rusia a lo largo de toda la primera mitad del siglo XVI, durante el reinado de Segismundo II Augusto y de Basilio III en Rusia. ¿Por qué? Porque hay muchas ciudades fronterizas que cambian de manos diferentes veces a lo largo de todos estos conflictos en la primera mitad del siglo XVI. Bueno, en general Polonia en toda su historia está ahí metida, encajonada entre Alemania y Rusia, ¿no? Claro. Y ahí con los tejes y manejes de sus vecinos. Pero en esta época es más importante porque las fricciones entre Polonia y Rusia van a ir creciendo cada vez más, sobre todo a partir del momento en que en los años 60 del siglo XVI, Iván el Terrible empiece la guerra de Livonia, que será un conflicto que durará 20 años entre Polonia y Rusia, y que tendrá unas consecuencias económicas y humanas bastante nefastas para los rusos. Previamente al conflicto hay dos momentos importantes. Por un lado, el hecho de que en 1545 un judío de Brest, el hombre, intente entrar en Rusia con sus mercancías y las tropas del zar lo devuelvan, le requisen su mercancía y la quemen en Moscú. Evidentemente el rey Segismundo Augusto contesta y dice, bueno, ¿qué pasa con esta situación, no? No sería bueno, le dice Iván el Terrible, que los judíos pudiesen ir a Rusia. Y el zar da la siguiente respuesta: no es conveniente permitir que los judíos vengan con sus bienes a Rusia, ya que muchos males provienen de ellos. Ellos importan hierbas venenosas a nuestro reino y alejan a los rusos del cristianismo. Es decir, esto lo que refleja es la situación de inestabilidad que está viviendo Rusia antes de todas las reformas que llevará a cabo Iván el Terrible, el cual va a prohibir a los judíos residir en Rusia. Solamente entrarán algunos judíos durante la guerra y la ocupación de Rusia por los polacos en el año 1610-1612, acompañando a las tropas polacas que llegan hasta Moscú. La política antisemita de los rusos se va elevando hasta el momento en que en el año 1563 las tropas de Iván el Terrible ocupan la ciudad de Polotsk en la frontera entre Polonia y Rusia y ahogan a más de 5.000 judíos en el río Dwina tras haberles propuesto convertirse al cristianismo ortodoxo, a lo cual evidentemente los judíos se negaron. Uh-huh. Este periodo coincide también con un aumento de las publicaciones antisemitas en Polonia a partir del año 1568. En cuestión de 120 años hay que decir que aparecen más de 30 obras con
esta funesta tendencia. Al mismo tiempo aparecen traducidos al yiddish el Shulchan Aruch de Rabí Yosef Karo y también el Tzenerrene, la llamada Biblia de las mujeres, que es una de las joyas de la literatura yiddish de este periodo. Esta obra fue fundamental porque fue la primera obra didáctica de formación para las mujeres judías, las cuales prácticamente no habían tenido acceso previamente a las fuentes del judaísmo por cuestiones, yo me atrevería a decir, de tipo machista. Sin embargo... No, seguro. Y tampoco podían aprender el hebreo. Claro. Por eso esta obra se escribe en yiddish, porque es el idioma que ellas manejan. Exacto. Aunque no... me imagino que la mayoría tampoco sabrían leer y escribir, ¿no? Pero con esto empiezan. Exacto. Aquí lo que se produce es un reciclaje, eso es, de las mujeres judías askenazíes que pasan a tomar en sus manos las riendas de la educación judía, no solamente en lo que respecta a las cuestiones cotidianas prácticas, sino también a la formación teórica. Y eso es fundamental. Bueno, es tan fundamental todo, Ángel Luis, que vamos a tener que hacer una nueva pausa y seguir con este bloque de Polonia, pues una próxima vez, porque hoy alcanzamos solamente a hablar del siglo XVI prácticamente. Sí, prácticamente. Y claro, y bueno, pues esto es lo que hay. Si ha sido tan importante, pues tenemos que dedicarle el tiempo que sea necesario. Muchas gracias por habernos mostrado este camino, haber ahondado en algo que mucha gente tiene apenas una somera noción. Muchos sabemos que nuestros antepasados eran de Polonia y que habían vivido allí muchos siglos, pero sin saber de dónde venían y en qué condiciones llegaron a esas tierras. Así que te esperamos aquí dentro de 2 semanas, si te parece bien. Muchas gracias, tanto a ti, Jorge, como a nuestros queridos oyentes, y Dios mediante estaremos aquí en 2 semanas. Kaufte billig, Benemones, kaufen hat auf mir Rachmones, Ratte wat von Hunger mich erzählt.